Muy bien, continuando con el curso de identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles per se. Vamos ahora con lo que es la terminología, en realidad muy básica, no hay muchos términos, digamos, extraños que uno pudiera encontrar por aquí, en lo que se refiere a hiper. Lo que es la terminología es muy importante reconocer y aprender a diferenciar entre peligro y riesgo, sobre todo. Si la tenemos esa muy clara, nos va a permitir a nosotros poder realizar una mejor matriz hiper en todo momento si tenemos, digamos, bien en claro qué es un peligro y qué es un riesgo. Vemos peligro entonces en primer lugar. Tenemos la definición del Decreto Supremo 005, que nos dice que es situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. Leemos el siguiente. La ISO 45001 nos dice que es una fuente con potencial para causar lesiones y deterioro de la salud. Entonces, al leer los dos, son similares, por no decir iguales, solo que la ISO señala una fuente y el decreto supremo añade una palabrita que es situación o característica y la palabra es intrínseca. Quiere decir que no es, em, que es parte en sí, o sea que no se lo puede separar. Por ejemplo, tenemos la electricidad. La electricidad nos puede hacer daño, obviamente que sí, o sea, es intrínseco. ¿Cómo quitamos a la electricidad que no nos haga daño? Es su naturaleza. No podemos, no podemos eliminarla. Otra situación, otra característica o otra fuente puede ser, por ejemplo, el fuego. El fuego es intrínsecamente dañino. No le podemos quitar que el fuego deje de hacer daño. Igual, ahora si vamos a situación, hablamos de una caída a desnivel. Obviamente, dependiendo de la altura, el daño será más severo, pero dependiendo de la altura, sigue causando daño una caída, ¿no? O sea, un desnivel. ¿Un desnivel puede causar daño? Sí, pero no hay forma de quitarle que un desnivel deje de hacer daño. Entonces, eso quiero que se entienda, que es intrínseco. Así como señala el 45, es fuente, o sea, de ahí viene, ¿no? O sea, y no se le puede quitar. Es como, mm, vamos a poner un cuchillo. Un cuchillo, eh, eh, digamos, normal y común, puede hacer daño, sí, pero ¿y qué tal si no tiene filo y no tiene punta? Mm. Entonces, hemos quitado, obviamente ya no sería un cuchillo, ¿no? Pero le hemos quitado parte de su posibilidad de hacer daño. Pero, por ejemplo, la electricidad, el fuego, la caída de desnivel, no lo puedes quitar. Claro, la caída de desnivel, si es cortita, hace menos daño, o casi nada, y si es más alta, sí. Ahora, un auto, intrínsecamente puede hacernos daño, sí, es fuente de daño, sí, y no se la puede quitar. Entonces, esto hay que entender en primer lugar. Ese es un peligro. Es todo aquello que tiene potencial de hacernos daño. En este caso, si hablamos de seguridad y salud en el trabajo, pues solo hablamos de la persona, o sea, el potencial de hacernos daños a la persona. Si vamos a un sistema integrado de gestión de la seguridad, salud en el trabajo y ya con ya un sistema mucho más completo, también se considera el potencial de hacer daño al proceso. Ya.
Por ejemplo, que si una máquina se malogre, tiene potencial de hacer daño en el proceso porque nos puede retrasar los pedidos, la cadena de producción se detiene, se generan horas extras, perjuicio económico. Entonces también hay peligro orientado al proceso, pero en este caso solo nos vamos a enfocar en lo que es la seguridad y salud del trabajador, porque eso es lo que estamos tratando de hacer con el IPRC. Luego tenemos algo muy común, que es el acto y la condición subestándar, que se escucha mucho. El acto subestándar nos dice que es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente. Puede, dice, o sea, puede que no. Entonces, si vemos en imagen, el acto que está arriba está soldando, está, digamos, esmerilando algo y está produciendo chispa al costado de unos tanques que pueden, ser muy inflamables. Entonces, eso puede o no causar daño. Puede pasar 100 veces, 1000 veces que haga eso el trabajador como parte de su acto incorrecto y nunca pasar nada. Ahí viene la famosa frase de que siempre se hizo así y nunca pasó nada. Es obvio, porque siempre existe una posibilidad en un acto subestándar. Pero puedes intentarlo 1000 veces y justo el día en que te vas a retirar, te vas a jubilar y te vas a ir a descansar a casa de ahí en adelante, en el intento 1001, provocas un accidente. Entonces, eh, un acto subestándar es una práctica incorrecta. Una condición subestándar, en cambio, tiene que ver más con la empresa. Es una condición en el entorno de trabajo que puede causar un accidente. En el ejemplo, pues vemos, mira, está cargando tal vez demasiado peso y que le está impidiendo la vista. Entonces, eso, por ejemplo, puede ser una condición porque lo obligan a cargar ese tipo de paquete que le bloquea la vista y no mira. Ahora, si él lo hizo por voluntad propia, está cometiendo un acto. Luego tenemos en el piso un tacho ahí, caído, es una condición, ¿no? Subestándar y es un peligro porque tiene el potencial de hacer daño, de que se caiga, de que se golpee, ¿no? Y el desorden, pues, del trabajo que esté ahí hay un potencial de ser un daño, no sé, de psicológico, de mucha carga laboral y eso, ¿no? Cuando vemos unos ejemplos, mm, tenemos un acto y una condición a la izquierda. ¿Puede provocar un accidente? Sí. La combinación de acto y condición subestándar produce un accidente. Puede ser un accidente leve o un accidente muy grave o hasta mortal, pero siempre lo produce. Ahí en la imagen obviamente pues hay un acto, el meterse pues debajo de un vehículo que no está muy bien suspendido y la condición pues podemos ver que los palitos están ahí, los soportes que están a las justas y que no tiene ningún tope y que se va a resbalar totalmente mal. Y a la izquierda tenemos totalmente un acto, ¿no? Ahí la condición, ¿qué podremos decir? No hay una condición, no está deteriorado nada, pero hay un acto, ¿no? El meterse así de esa forma, pues puede producir daño, ¿no? A la izquierda, acto, condición, acto, ¿no? O condición. Él está tomando su agua, ¿no? Parece que está tomando ahí un refresco, un agua, o está sacando algún agua para hacer una limpieza y la llanta está justo ahí suspendida. La pregunta es, ¿por qué la llanta justo está suspendida por un área donde van a transitar? Una condición. Y en acto, ¿por qué se mete él cuando la llanta está suspendida ahí? Probabilidad de accidente, muy alta, ¿no? A la derecha, acto, condición. Bueno, si es bien cierto, no se ve muy bien el andamio, en que, como está, pero hay totalmente un acto, ¿no? Trabajando ahí, sin arnés, probabilidad de accidente, muy alta.
Izquierda, condición, ¿no? Andamios en malas condiciones, está amarrado por ahí con una soga, eh, hay toda una reglamentación pues para esto, el tema de los andamios, ¿no? Que los que están los que están, digamos, más al día con lo que es la construcción civil, pues lo tienen, digamos, más fresco, ¿no? En la mente. Para eso es bueno un curso ahí de lo que es trabajos en altura. A la derecha, una condición también, ¿no? Una mancha de aceite, producto de un derrame, de algo que estuvieron trasladando, y que lo dejaron ahí. Ya se considera una condición subestándar porque no está de acuerdo a las normas, porque eso no, esa mancha no debería estar ahí. Por eso es una condición fuera de lo que debería ser correcto. Y eso obviamente puede producir un accidente. Algunos ejemplos de condiciones. Tenemos la suciedad y desorden en el área de trabajo, muy común en la mayoría de las empresas, muy común. La suciedad y el desorden sobre todo, cuesta mucho conseguir que estos valores sean totalmente puestos en práctica por el personal. Cables energizados en mal estado, expuestos, rotos, pelados, totalmente una condición subestándar, eh, presente en las empresas que trabajan pues con muchos equipos eléctricos, eh, como soldadores, carpintería. Entonces hay que tener cuidado en ese tipo de situaciones. Pasillos, escaleras y puertas obstruidas. No es muy frecuente. Esto es más que nada en los que es almacenes, por ejemplo, ¿no? Almacenes, áreas de alto tránsito de paquetería, ¿no? En las oficinas, sí, en oficinas de municipios, eso es lo que más se ve. Los pasillos a veces están restringidos en su acceso o si no estrangulados en su tránsito porque una mesa pusieron ahí o unos documentos están cerca de la escalera, en pisos en malas condiciones, pueden estar rotos, deteriorados, resbaladizos, pierden su agarre, escaleras, ¿no? Las escaleras tienen que tener pues un material que permita el agarre hacia el calzado. Eso también se puede desgastar a cabo de un tiempo, entonces hay que hacer su mantenimiento. Entonces a eso se refiere el pisos en malas condiciones. Escaleras sin pasamanos. eh, una escalera sin pasamanos es un peligro muy significativo. No lo he visto muchas veces, pero sí se presenta, sobre todo con pasamanos deteriorados, ¿no? O sea, están ahí los pasamanos, pero están deteriorados, oxidados, o si son de madera, pues ya la madera, digamos, ya ha dejado de tener la dureza y la resistencia que tenía antes. Mala ventilación, muy común en la actividad minera, ¿no? Porque es muy difícil ventilar una mina en los frentes de avance, entonces hay todo un proceso, unos PETs que hay que seguir, unos estándares que hay que cumplir. Herramientas sin guardas de protección. Eh, Esto es el común denominador que se puede encontrar en los aserraderos, las herramientas sin guardas de protección. En los talleres de mantenimiento no se ve mucho, pero sí se ve mucho en las carpinterías, en las zonas de carpintería de, de las industrias tienen herramientas sin guardas, ¿no? Y ese es digamos, es de muy alto riesgo. Herramientas sin filo también, ¿no? Porque pueden provocar que al no existir un corte limpio, pueden provocar este atrapamiento, bloqueo de la herramienta, entonces eso puede ocasionar daño a la persona que lo está utilizando. Herramientas rotas o deformadas, utilizar por ejemplo martillos en malas condiciones, un alicate que ya no tiene el aislamiento, lo están utilizando para cuestiones eléctricas, entonces el alicate sin el aislamiento debido, esa es una condición. Utilizarlo ya sería un acto, ¿no? Maquinaria sin anclaje adecuado,
maquinaria sin los faros de emergencia. Si no tiene faros de emergencia, es una condición. Cables sueltos que pueden producir tropiezos. En lo que es este acto, pues tenemos trabajar sin equipo de protección personal, pues, cuando evitan usar pues su respirador, sus tapones de oído, su casco, o el casco se lo ponen mal, permitir a la trabajar a la gente sin EPP, o sea, el supervisor, ¿no? Observando esto, lo permite también, es un acto. Cruzar la calle sin precaución, un acto, ¿no? Sin mirar a los costados. Conectar un número interminable de aparatos electrónicos a un multicontacto. Entonces, esto es muy común, ¿no? En los hogares, ¿no? El de, el de conectarlos demasiado, en demasía a lo que podría resistir el cable del cual estamos jalando la extensión. Lanzar objetos a los compañeros, es un acto, ¿no? Estás agrediendo. Pasarse un alto, hablar por teléfono, qué común, ¿no? Hablar por teléfono cuando estás manejando y sin embargo lo vemos y a veces lo permitimos. Entonces pónganse a pensar, él está cometiendo un acto, el chofer. Si tú estás en un colectivo, una combi, un taxi, él comete un acto subestándar que puede producir un accidente. Pero si tú lo ves y estás yendo de pasajero y no le dices nada, tú también estás cometiendo otro acto. ¿Sí? ¿Y eso puede producir accidente? Obviamente. Derramar materiales, aceites en el piso y no limpiar. ¿Eh? Bien claro la palabra, y no limpiar. Los derrames pueden suceder, pero si uno va y utiliza pues, el procedimiento adecuado, trae los materiales adecuados de absorción para los aceites y todo, y lo deja limpio, pues no pasa nada, se levanta, ¿no? En la observación. Pero si no lo limpiamos, estamos cometiendo un acto. Jugar o hacer bromas durante actividades laborales también puede producir un acto cuando estamos, digamos, en zonas donde hay mucho equipo en movimiento o donde hay riesgos de atrapamiento o golpe, pues hay que hacer. Y la falta de prevención es un acto en el sentido de no pensar qué me podría pasar si. Muchas veces eh, una condición subestándar produce un accidente a consecuencia de un acto. Por ejemplo, si vemos que el aceite está derramado en el piso, lo vimos, o sea, no nos lo derramamos nosotros, ¿no? Lo vimos. O sea, identificamos una condición subestándar, pero no hacemos nada, le estamos sumando un acto. Nosotros nos pasamos por un costadito, pero viene otra persona y no lo ve porque estuvo distraído, no sé, y se produce el accidente. Igual, si estoy utilizando una escalera y observé que uno de los peldaños está deteriorado, o está rajado, o ya no tiene el agarre, o las condiciones óptimas para trabajar, y no lo reporto, no le aviso a mi compañero que lo va a utilizar, no le aviso a mi supervisor, es un acto que se está sumando una condición, y eso produce con mucha probabilidad un accidente. Entonces, las condiciones se pueden dar día a día en el trabajo. Por ahí que el techo se agujere y la lluvia nos ha caído un poco, se ha humedecido pues los documentos, se ha humedecido la computadora, pero si tú le sumas un acto, la probabilidad de accidente se dispara. Si yo le enchufo una computadora en esa condición, obviamente me puedo electrocutar. Entonces, no le sumemos un acto a una condición. Las condiciones siempre se van a dar. ¿Por qué? Porque los materiales se desgastan, ¿no? Porque las cosas necesitan mantenimiento, como un auto que al cabo de un tiempo de usar, pues necesita hacerle un mantenimiento al motor, un mantenimiento al sistema de frenos, por ejemplo. Entonces, eso es inevitable, la condición. Pero lo que no se debe sumar es el acto. Entonces, em, por ejemplo, cuando vas a cruzar una calle transitada, el semáforo puede estar malogrado. Es una condición subestándar. Pero no le sumemos al acto de ir desatentos y querer cruzar con velocidad sin fijarnos, pues,
si podemos o no podemos cruzar. ¿Ve? Entonces, las condiciones, repito, siempre van a estar ahí dando vueltas en todo lugar, en todo sitio donde trabajemos, siempre. Pero lo que debemos nosotros no sumarle es un acto. Eso es lo importante, no le sumemos un acto. Riesgo. El decreto supremo nos habla de riesgo laboral, la probabilidad de que la exposición a un factor o proceso peligroso cause enfermedad o lesión. Entonces, en el decreto supremo ya hablamos de un riesgo negativo, porque causa una enfermedad o lesión. También hay riesgos positivos. ¿Cómo va a ser un riesgo positivo? Es que puede o no suceder. Si digamos, regresando a la mancha de aceite en el piso, podemos o no resbalarnos, porque lo miro y lo esquivo, o si no, estoy caminando tan despacio que cuando apenas siento el resbalón, pues logro establecer, digamos, equilibrar, estabilizarme y no me caigo. Entonces, no produció una lesión. Fue un riesgo positivo porque no lo produjo. Pero en el decreto supremo considera el riesgo laboral ya de por sí un riesgo negativo, o sea, que va a causar una enfermedad o lesión. Para la ISO 45001 tenemos que el riesgo para la seguridad y salud en un trabajo es una combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosos relacionados con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro de la salud que pueden causar los eventos o exposición. Entonces acá viene lo que llamamos la combinación de probabilidad con severidad. ¿Qué tan probable es que suceda y qué tan severo es el daño? Entonces, también ya interviene la exposición. No es lo mismo, digamos, el riesgo eh, al calor, por ejemplo, para un hornero, ¿no? Que está trabajando todos los días al lado de un horno caliente, que para un, digamos, un mensajero que de vez en cuando entra al área del horno, por así decirlo, ¿no? Y deja unos mensajes, una paquetería y luego se va. Entonces, para él el riesgo es menor porque tiene una exposición menor. Pero, ¿cuál es la probabilidad que le produzca daño? Obviamente menor porque su exposición es menor. La severidad es la misma. No puede ser hasta la muerte cuando es, digamos, un calor extremo. El mensajero también se puede morir, también el operario, pero la probabilidad va cambiando, ¿no? Dependiendo de la exposición. Cuanto más expuesto estamos, la probabilidad es mucho más alta. Entonces, vamos viendo que un riesgo es la lesión, o sea, ¿qué puede causar? En este caso, cuando está ahí derramado, ¿qué puede causar? Puede causar que esa persona se caiga o no con ese derrame de agua en el piso. Se puede o no caer. ¿Ve? Al otro lado, una carga suspendida, pasar por debajo de la carga suspendida. La carga suspendida es un riesgo de que cuando caiga pueda hacer daño o no, se salva, ¿no? Porque nadie pasaba ese momento. Entonces, el riesgo va asociado con la probabilidad, va asociado con la combinación de la probabilidad y la severidad. Eso es lo que comúnmente se ve. Más adelante vamos a ver dos formas de analizar, de hacer una matriz hiper, y ahí también va a quedar, con los ejemplos que se ve, va a quedar un poquito más claro. Pero entonces, el riesgo es lo que puede suceder, o sea, el daño que puede suceder, ¿no? Hay algunas matrices que no separan lo que es la, la consecuencia, ¿no? Y otros lo definen al riesgo como con todo y consecuencia, ¿no? En mi experiencia, a veces separar la consecuencia es mejor porque nos permite dislucidar mejor qué es lo que puede terminar sucediendo. Y eso permite distinguir e insistir en controles mucho más estrictos si determinamos que la consecuencia es muy severa. Algunas definiciones adicionales tenemos los blancos, que son la gente, equipo, proceso, medio ambiente, etcétera, todo aquello que pueda ser afectado. Pero en este caso, como nosotros estamos viendo SCT, solamente vamos a ver a la gente, no al equipo, proceso, medio ambiente.
consecuencias se refiere al resultado que se produce de existir un riesgo negativo, ¿no? Como había mencionado. Si sucede del riesgo negativo, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia de que esa persona, o sea, cuál es el riesgo? Que se resbale en el aceite. Ese es el riesgo. El riesgo negativo es que se resbale y se caiga porque no hay nada de donde sostener. Pero ¿cuál es la consecuencia? Puede morir, se puede llevar una fractura o no le pasa nada. Controles. Medidas usadas para controlar o eliminar el impacto dañino de los peligros, ¿no? Son como la barrera que van a impedir que la fuente llegue hacia los blancos, ¿no? La fuente de que es el peligro se evita llegar a través de los controles hacia los blancos. Algo muy común en ergonomía que se habla mucho, vemos acá que es una ciencia interdisciplinaria que estudia la relación entre el hombre y su puesto de trabajo. Se viene utilizando mucho esa palabra más así en estos últimos 5 años, ¿no? En esta última década, donde esa palabrita empezó a tomar mucho mayor posición, no tanto en las industrias de trabajo pesado, por así decirlo, sino en las empresas de trabajo liviano, como son los trabajos administrativos. Hablar de ergonomía permite, pues, que la persona no sufra un daño, este, por el tipo de trabajo que sí que hace, ¿no? Si está cómodo, ¿no? Para utilizar sus herramientas o sus equipos. Algunos ejemplos, por ejemplo, trabajar en altura, si es es un peligro, ¿no? ¿Cuál es la fuente? La caída de desnivel, pues, ¿no? Esa es una fuente. El riesgo es la caída de personas a distinto nivel, ¿no? Y la consecuencia, muerte, fracturas, condiciones. Entonces, hay algunos matriz Zipper que juntan el riesgo con la consecuencia. Entonces, el peligro, bien, trabaja en altura. El riesgo, la caída de personas a desnivel que puede producir la muerte, fracturas y contusión. Así está definido el riesgo. Y hay unas matrices que separan la consecuencia. Muerte, fractura y consecuencia. En mi experiencia, trabajar con estos tres tipos de columnas permite una mejor interpretación de la matriz hiper y cuando al realizarla también permite una mejor encontrarle mejor los controles. Alta o media tensión en cargas eléctricas, contacto eléctrico directo. Ese es el riesgo, que existe un contacto eléctrico directo. Consecuencia, muerte. Partículas de polvo y humos y fibras, la inhalación es el riesgo que se inhale esas partículas de polvo y humos y fibras y como consecuencia la neumoconiosis. La iluminación, exposición o radiación luminosa, daña la vista o cansancio visual, ¿no? Cuando es demasiada iluminación, puede dañar la vista y cuando es muy poca, pues un cansancio visual. Entonces, ¿cuál es el riesgo? La exposición a la radiación luminosa. Virus. El peligro es el virus, es inherente a hacer daño, no se le puede quitar. ¿Y el riesgo cuál es? Contacto o exposición al virus. Como consecuencia, enfermedades virales, ¿no? En este caso el COVID-19, que es digámoslo, el, el común denominador de muchas reformas en lo que es la matriz IP, ¿no? Añadiendo ese tipo de peligros. Antes no se consideraba mucho los peligros biológicos más que las enfermedades comunes, ¿no? Como el gripe, el malestar estomacal y esas cosas, ¿no? Entonces ahora tenemos un virus que tiene este, un riesgo alto, ¿no? Con una consecuencia severa, ¿no? El riesgo de exposición es muy alto y la consecuencia es severa.